Lo que ya sabemos muy bien del tejido conectivo especializado fluido que conocemos como la sangre. ¿Cuáles son sus funciones? Número uno, de ahí deriva todo. Se rompe el Kinder sorpresa, revientan la piñata o salen todas las golosinas. Transporte, ¿de qué cosas? De sustancias, porque si ya nos vamos a lo específico, ahora dependiendo, digo, también, si nada más la pregunta es muy general, ¿qué hace la sangre? Pues ustedes entonces ya tienen ahora sí los fundamentos para explicar y para justificar el por qué dicen transporta nutrientes. Ah, y nada más hace eso. Ah, no, 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 era un ejemplo nada más, claro está. Por supuesto que la sangre, como se mantiene en movimiento debido a nuestro sistema circulatorio, es decir, entre paréntesis, o también como le podemos conocer coloquialmente el corazón, este órgano tetracavitario, que como también sabemos tenemos otro en nuestro tejido nervioso, que es un órgano tetracavitario, ¿por qué? Porque presenta cuatro oquedades, que dijimos que en dónde se encontraba esto en el tejido nervioso, pregunta general, que sí saben, yo sé que sí. ¿Sí queda clara la En encéfalo. pregunta? Efectivamente, porque de repente me decían cerebro, bueno, pero es muy relativo, o sea, estoy de acuerdo. Dos ventrículos se encuentran en el hemisferio izquierdo y derecho, lo que colinda con lo que nosotros conocemos de forma general como cerebro, pero ya sabemos que todo lo que se encuentra contenido en nuestro cráneo no es cerebro, es encéfalo. Este es es decir, el cerebro es únicamente una parte que conforma a esta estructura del tejido nervioso, es más específicamente el sistema nervioso central. Punto y seguido. Entonces, estábamos mencionando funciones de la sangre que se mantiene en movimiento gracias al impulso que realiza el miocardio, o también de una manera técnica un poco más elaborada, sistema circulatorio. Entonces, ahí lo tenemos. Van juntos con pegados, en eso estoy de acuerdo, pero ya lo saben, los dividimos precisamente para facilitar nuestro estudio. Sistema vascular son todos estos conductos o, entrecomillado, son las vías del trenecito, es decir, de la sangre, que es la que se encarga de estar moviéndolo todo. ¿Y quién es el que la mueve? Pues el sistema circulatorio, nuestro corazón, nuestro miocardio, que ya conocemos perfectamente bien. En términos muy sencillos y generales, presenta dos aurículas, que es en donde ingresa la sangre, ya sea proveniente de cualquiera de las dos circulaciones. Ya sabemos de qué estamos hablando, si estamos, por ejemplo, mencionando la circulación pulmonar o la circulación sistémica. En ambos casos, como somos organismos con simetría bilateral, es decir, un lado izquierdo, un lado derecho, de la misma manera, nuestro corazón pues presenta sus aurículas izquierda y ventrículo izquierdo y su aurícula derecha, ventrículo derecho. En este caso último, pues es el que comenzaría la circulación pulmonar y en el caso previo, es decir, el hemisferio izquierdo, tanto la aurícula, ojo y atención, nada más aquí para no revolverlos porque ya sé que lo entienden muy bien. En la aurícula derecha terminaría la circulación sistémica y en la aurícula izquierda terminaría la circulación pulmonar. ¿Por qué razón? Porque ya terminó de hacer su circuito, su ciclo, su movimiento. Por ejemplo, en el caso de la sistémica, ya recorrió todo y cada uno de los rincones de nuestro cuerpo para que finalmente sea regresada gracias a las venas cavas, tanto superior como inferior, que se conectan en la aurícula derecha. De ahí pasarán al ventrículo y allí comienza, atención, es capcioso entrecomillado, tal vez no, porque ya lo saben, llega al ventrículo derecho, perdón, primero a la aurícula derecha, ahí termina circulación sistémica. Cuando pasa la válvula tricúspide y entra al ventrículo derecho, ahí da comienzo la circulación pulmonar. ¿Por qué? Porque cuando realiza la sístole, cuando se hace la contracción del miocardio, la sangre es impulsada a alta presión y es conducida gracias a la arteria pulmonar hacia donde dice precisamente su nombre, a los pulmones. Y una vez que allí se realiza todo este fenómeno, es más, aquí está el esquema para no estar manoseándome yo solo. Aquí está precisamente la representación de la vascularización de los pulmones, en donde se llevará a cabo el fenómeno del intercambio gaseoso que ya conocemos muy bien, que se llama como qué, si lo saben. Matosis. Efectivamente, hema por prefijo de la sangre, tosis yo toso, tiene que ver con vías respiratorias, pues hematosis, intercambio gaseoso entre oxígeno diatómico y dióxido de carbono. Así de sencillo, y esa es la circulación pulmonar. Cuando regresa, baja presión, quienes manejan la baja presión, ya lo sabemos muy bien, siempre en el caso del sistema vascular, de las venas. Entonces, las venas pulmonares, ¿por qué? Pues porque vienen de los pulmones y como manejan baja presión, regresan la sangre al miocardio. ¿Dónde llega primero? Ahí terminaría la circulación pulmonar, a la aurícula izquierda en este caso. Y de la aurícula izquierda pasa entonces válvula mitral, ahora sí, y ventrículo izquierdo, sístole, y da comienzo ahora de nueva cuenta la circulación sistémica. Eso es el transporte de sustancias. Así es como sucede gracias a la bomba que mantiene siempre en movimiento en cinética, trasladándose todo nuestro tejido conectivo especializado fluido
que conocemos como sangre. Ahí está nuevamente la representación del endotelio, ahí están las celulitas que se encuentran más bien, perdón, que se encuentran cercanas, tienen que estarlo precisamente para que vayan aprovechando estas sustancias que se van transportando por el sistema vascular, es decir, entrecomillado, el endotelio. Entonces, ahora sí, pues transporte de nutrientes, transporte de células de defensa, es decir, lo que tiene que ver implica con el verbo inmunidad. No, no es un verbo, perdón, porque no se puede decir yo inmuno, tú inmune. No, más bien este sustantivo que tiene que ver con la inmunidad característica innata presente en nuestros organismos, precisamente debido a las células que desempeñan esta función de defensa que conocemos muy, ahorita vamos a ver lo de los elementos formes para que ya nos esté quedando completamente bien asentado y entendido. Esto nada más es una recapitulación de lo que ya habíamos platicado. La excreción, ya lo sabemos, como la sangre transporta todo, cuando llega a estas estructuras, más específicamente a estos órganos dedicados a la filtración de la sangre, principalmente, ojo, ahora sí, nada más sin referirnos a la hemocateresis ni a la transformación de sustancias, únicamente a la excreción de desechos. ¿Quién? Órganos especialmente dedicados a esa función, ¿cuáles son? ¿De quiénes estamos hablando? Pregunta general. Y aquí están, miren. Ahí está su irrigación. De los riñones. ¿Quién es? ¿Quién? Efectivamente, ¿cuál es la unidad funcional de los riñones? Por favor, Karina. Y si sabe. Y empieza con la consonante N. ¿Sí queda clara la pregunta? Hay una estructura que es característica, únicamente la vamos a encontrar en los riñones, por esa razón, porque desempeña la función de Neurona. excreción de sustancias. Exactamente, como que escuché neurona, pero yo sé que no lo dijo nefrona, efectivamente, es más, ahí está, para que lo relacionen. Si la unidad básica estructural del sistema nervioso es la neurona, ojo, pero es una célula. En el caso de el riñón, es un conjunto de estructuritas que son células, pero todas en su conformación forman a lo que le denominamos la nefrona. Entonces, neurona, sistema nervioso, perdón, bueno, sí, tejido nervioso y riñón, nefrona. Ojo, para que no se nos olvide, pero entraremos un poquito más de detalle más adelante, ¿verdad? Ya que estamos hablando del aparato digestivo y de excretor, etcétera, etcétera. Pero aquí nada más es necesario mencionarlo, precisamente porque la sangre, al llegar a esta estación, a este lugar, a esta estructura, a este órgano de filtración, a ver, pregunta que, bueno, a lo mejor no, sí es un poco más avanzado, pero ¿alguien me puede explicar o me puede decir, me puede contestar cómo se llama la estructura? Ojo, porque esta le pertenece al sistema vascular, pero como llega a la estación llamada riñones, nada más vamos a encontrar esos, entrecomillado, nudos de capilares. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llaman esos nudos, para que lo relacionen, que se ubican únicamente en los riñones? ¿Para qué se encuentran allí? Para permitir que el flujo sanguíneo se haga más lento, para que entonces la absorción de desechos sea más eficiente y más efectiva. Para el momento de la producción de la orina, esta sea expulsada con todos esos montón de compuestos que no nos sirven. ¿Cómo se llama entonces esa estructura del sistema? Ojo, no quiero confundirlos, pero tiene que ver con los riñones, para que vayamos entrando en materia. ¿Cómo se llama esa estructura que es del sistema vascular que se encuentra en los riñones que permite que la sangre se vuelva más lenta para que la absorción de desechos sea más efectiva? Se escucha una palabra, digo, una pregunta muy chorizote, o sea, muy larga. En términos simples, ¿cómo se llama esa estructura de los capilares que se encuentran en riñones? Más sencillo. ¿Alguna vez lo habían escuchado? ¿Se los habían platicado? ¿Lo habían leído? Empieza con la consonante G y no es gato. Y termina con la vocal O y otra vez no es gato. Pero los estoy diciendo para que lo relacionen G y O. Glomérulo. Efectivamente, ahí está, así es, tiene toda y absolutamente la razón a nuestro estimadísimo Diego. El glomérulo, ojo, para que relacionen las cosas, precisamente porque estamos hablando de la excreción que se lleva a cabo gracias al transporte de sustancias mediadas por la sangre, impulsadas por el miocardio. Entonces, aquí está nuestra bombita, nuestra locomotora, nuestro ejemplo del trenecito, impulsando precisamente todas las mercancías, todos los componentes, todos los elementos que se tienen que mover. Y cuando llegan a la estación Riñones, aquí hay un lugar específico, ojo, insisto, sigue siendo sistema vascular porque son capilares, pero su arreglo, hagan de cuenta que es como cuando, yo creo que sí lo han hecho, van pegando muchas ligas, las van enredando entre ellas y forman una pelotita de ligas. Y esta pues rebota, ¿no?
En el caso muy semejante con el glomérulo, digo, no son ligas, pero se parece a algo muy semejante a eso. ¿Por qué? Porque es un enmarañado de puros capilares. Y bueno, vamos a encontrar si el flujo va para adentro, en este caso es aferente. Bueno, lo vamos a ver, no los quiero confundir, discúlpenme, en términos sencillos. El glomérulo es el sistema vascular, pero encontrándose ¿dónde? En los riñones. Ya después hagan de cuenta que mi puño, en este caso la representación, esto es el glomérulo. Ojo, es un montón, es un enmarañado así de sencillo de capilares. Tienen que estarlo para que la sangre, cuando esté fluyendo, se ralentice. Y gracias a ese movimiento más lento, hay una absorción, una difusión de compuestos de desecho que no nos sirven en el organismo por una cápsula. Hagan de cuenta, el puño, insisto, este es el glomérulo. Estábamos hablando del sistema vascular. Ahora sí, entramos a los riñones. Hay una cápsula que la rodea. Esa capsulita, hagan de cuenta que mi mano, la parte superior, ahí está, rodeándola totalmente. Esto es la cápsula de Bowman. No los voy a confundir, nada más en términos generales. Entonces, esta capsulita es la que está haciendo el proceso de la absorción por difusión de todos estos compuestos disueltos en el plasma sanguíneo. Ya sabemos que es el plasma sanguíneo, el mayor constituyente de lo que está diluyéndolo todo. O sea, el agua que diluye nuestra sangre en términos burdos, pero más propiamente le podemos denominar sin temor a equivocarnos como el plasma sanguíneo. Y este, como ya sabemos, tiene diluido todo. Desde sustancias de desecho, desde nutrientes, desde hormonas, desde proteínas, desde células, elementos formes, ahorita vamos para allá. Pero para cerrar, entonces, con esto de la excreción, así como las vías del trenecito cuando llegan a esta estación llamada riñones, que sirven de excreción, hay unas estructuras, ojo, que siguen siendo el sistema vascular, pero forman estos nuditos precisamente para que el trabajo de excreción se vuelva más eficiente. Estos nuditos, estos capilares enredaditos, digo, no se taponean porque entonces ya no sería eficiente. Les digo nuditos nada más porque parecen ahí un enmarañado. Digo, después vamos a ver una imagen para que quede un poco más claro, pero ya creo que sí se está entendiendo el asunto. Entonces, los glomérulos están en los riñones, pero son capilares, siguen siendo del sistema vascular. Es la vía, sigue siendo la vía. Llega el trenecito, ahí medio da vueltas por todos lados, eso es el glomérulo, y en ese en ese espacio en el que entra y luego sale de esa estructura llamada glomérulo, hay esta otra que se llama cápsula de Bowman, y esta cápsula de Bowman va agarrando todas estas cosas que no nos sirven, hagan de cuenta que van aventando la basura. Y la cápsula de Bowman, como si fuera una aspiradora, pues las empieza a agarrar, las empieza a absorber. Claro que ya es un proceso un poco más la asa de Henle, que si es hidrofílica, que si es hidrofóbica, pero lo veremos en su momento. Aquí el caso es, nada más para terminar, punto y seguido, que con el glomérulo, que sigue siendo sistema vascular, esa es la parte que llega que le corresponde a los riñones. Esta estación que filtra, ahora sí, este es uno de los filtros para desecho de sustancias que tiene el organismo y cómo se va a realizar gracias al transporte de sustancias mediados por la sangre, impulsados por el sistema circulatorio. Así de sencillo, espero no haberlo revuelto, ¿verdad? Pero si no, con todo gusto ya saben, podemos explicarlo de otras maneras. Aquí ya sabemos, pues como es un medio de comunicación tisular, nuestro endotelio por el transporte de la sangre, pues ahí está, ¿no? Eso es precisamente lo que conocemos como la comunicación endocrina. Todas las secreciones de las células emisoras que se mandan a torrente sanguíneo para que lleguen a su célula objetivo, como ya lo conocemos perfectamente bien, esa es la famosísima comunicación endocrina. Entonces, hasta aquí alguna pregunta con respecto a las funciones de la sangre. Principal, número 1, fundamental, transporte de sustancias y de ahí se derivarán todas las demás. Por eso les digo, rompan el Kinder sorpresa o rompan la piñata y se van a salir todas estas funciones. Ojo, no porque por sí misma la sangre las esté realizando, sino porque precisamente como de ahí se está moviendo todo, dependiendo de dónde esté llegando, se están realizando este tipo de funciones y actividades. ¿Sí me explico? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Sí. Va que va, perfecto. Muy bien, estupendo, excelente, me da muchísimo gusto. Bueno, pues ahí está, ¿no? Célula inductora, manda su sustancia química al endotelio y esta es recibida por la célula blanco u objetivo. Ahora sí, ahí está, miren, esto es lo que estábamos platicando, ahora sí ya de manera gráfica, así como la sangre se tiene que mantener en su cauce, en su conducto, en su manguerita o en la vía del tren, como ustedes gusten y prefieran. Claro que también puede haber contratiempos, puede haber lesiones, puede haber todo tipo de cortes en el que nos esté afectando el flujo normal del torrente sanguíneo. Ya conocemos muy bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es una fuga, entre comillas, del endotelio. Normalmente, vamos a suponer, el endotelio ya sabemos
de forma genérica es ya sean venas, ya sean arterias, ya sean capilares, ya sean arteriolas, ya sean vénulas, etcétera. Sigue siendo el conducto por donde está fluyendo y transportándose nuestra sangre. Ahora, independientemente del calibre del que se trate, vamos a decirle endotelio, hasta ahí no hay problema. Entonces, si el endotelio recibe un daño y la sangre empieza a fluir por donde no debe, ¿cómo dijimos que se le llama ese fenómeno? Sí lo saben. ¿Hemorragia? Efectivamente, ahí está, ¿ya ven? Entonces, cuando la sangre se va por donde no debe, en términos burdos, a eso le llamamos hemorragia, porque ya sabemos, sí se va filtrando líquido del endotelio, pero ese es el plasma sanguíneo, que sigue siendo agua. Cuando se filtra, pues se tiene que mandar, se tiene que reconducir, se tiene que transportar y se tiene que reingresar al endotelio, es decir, al torrente sanguíneo. Pero cuando es completamente toda la sangre que se está saliendo por donde no debe de fluir, eso es a lo que le denominamos una hemorragia. Por lo consiguiente, así como dijimos, el transporte de sustancias es la principal función de nuestra sangre, también contiene los componentes, los compuestos, las estructuras necesarias para que se lleve a cabo ahora sí lo que veníamos platicando desde ayer. ¿Cómo dijimos que se le llama? Otra vez la pregunta, atención, el fenómeno del mantenimiento de la sangre en su endotelio, no cuando se sale y que se metaboliza y que cambia de colores, cuando se mantiene en su cauce. ¿Cómo le decimos a ese fenómeno? Hemostasia. Y si saben, efectivamente, ahí está, para que lo relacionen. Es como el antónimo, es lo contrario, es el opuesto. Hemorragia, su antónimo, hemostasia. Y a la inversa, hemostasia, hemorragia. ¿Por qué? Porque la hemostasia previene la hemorragia. Cuando sucede la hemorragia, necesitamos que esté actuando la hemostasia. Digo, no los quiero confundir, nada más para que lo relacionen y no se les olvide. Ya sabemos muy bien, hemorragia, se está saliendo la sangre de su vía. Se acabó. ¿Qué tenemos que hacer para que eso se detenga? Que entre en acción el fenómeno de la hemostasia, que en términos burdos, sencillos, generales, coloquiales, entre paréntesis, pues es el proceso de coagulación. Así de simple, así de sencillo, pero digo, para dominar los conceptos y para cuando nos los encontremos, que muy seguramente así será más posteriormente en sus siguientes cursos, para que luego esto ya no los agarre por sorpresa, ya lo sabemos, hemorragia, la sangre se sale por donde no debería de estar fluyendo. Hemostasia previene precisamente o detiene que eso siga ocurriendo. ¿Por qué? Porque ya está el daño. ¿Cómo lo reparamos? ¿Qué hacemos para evitar que la sangre se siga saliendo? Porque la sangre es un tejido, o sea, la sangre sigue su conducto mientras esté funcionando, mientras esté en óptimas. Es como el trenecito, insisto. Si la vía está en pésimas condiciones y va pasando el trenecito, este se va a descarrilar y ya no va a funcionar. De la misma forma y manera en el caso de nuestro organismo. Si nuestro sistema vascular tiene algún daño, si está lesionado, si lo cortamos, alguna lesión, laceración, etcétera, pues la sangre va a seguir fluyendo y si está ese escape, pues de ahí se va a estar saliendo. Pero eso es totalmente anormal, no podríamos mantener nuestra fisiología, nuestra homeostasis, es decir, el equilibrio interno, si esto se siguiese prolongando de manera crónica. Para evitarlo, entonces la sangre tiene sus propios componentes de coagulación, los cuales entra en acción este fenómeno que ya conocemos muy bien, que es al que le denominamos como la hemostasia. Efectivamente, ¿queda claro entonces? Antónimos a hemorragia es lo contrario a hemostasia. ¿Por qué? Porque la hemorragia, la sangre se sale por donde no debe de estar fluyendo, se está saliendo de su sistema. En el caso de la hemostasia, previene que se siga saliendo. Ojo, porque esta entra en acción siempre que exista entonces esta alteración. Verso sin esfuerzo. No sé si me expliqué hasta aquí. ¿Sí queda claro entonces el término hemorragia y hemostasia porque son contrarios uno del otro? Sí. ¿Sí o no? Sí. Estupendo, perfecto, excelente, muy bien. Me da muchísimo gusto. Y ahora sí, vamos a entrar, creo que era Emanuel o Víctor, si no, discúlpenme, por ahí no me acuerdo, pero que nos mencionaba de la termodinámica. Ojo, esta es otra de las funciones bastante básicas o fundamentales, porque pues obviamente nosotros necesitamos mantener una temperatura corporal constante, o sea, no la podemos tener fluctuando. Hay organismos, es decir, seres vivos que probablemente, más bien, perdón, sí pueden y realizan este tipo de fluctuación corporal, pero porque su fisiología así se los permite. En nuestro caso, eso no es posible. Por eso tenemos nuestro propio mecanismo de autorregulación de la temperatura corporal, perdón. Una de esas es lo que nos estaban platicando con lo del sudor. Pero ahí va, miren. Aquí lo que estamos apreciando precisamente es las porciones más amarillas
son en donde más calor corporal se está emitiendo. En el caso del ejemplo que estamos apreciando, pues un infante de un Homo sapiens, de nuestra propia especie, un ser humano. Y en la parte inferior estamos viendo a unos representantes de las aves. En este caso son las famosísimas ninfas. O también les dirán cacatúas, las conocen de esa forma. Estos dos ejemplos, un mamífero en la parte superior, es decir, un ser humano, y un ave en la parte inferior, los dos son organismos que son, les decimos, entrecomillado, de sangre caliente. ¿Por qué razón decimos eso? Porque nosotros con nuestro metabolismo producimos nuestro propio calor interno. Claro que cuando este calor excede cierta temperatura o ciertos grados, necesitamos regular esa temperatura. Ejemplos, cuando nosotros nos movemos o hacemos un ejercicio vigoroso, por supuesto que todos hemos experimentado cómo nuestro cuerpo empieza a mojarse de sudor, ¿verdad? Claro está. ¿Por qué? Porque esa es una de sus funciones, el que el cuerpo diga, uy, nos estamos aumentando de temperatura, no podemos permitir que siga aumentando. Es como cuando nos da una fiebre. A ver, pregunta capciosa. ¿Por qué razón es importantísimo bajar las temperaturas de las fiebres cuando estamos enfermos, que nos da alguna infección? ¿Por qué es eso sumamente clave y fundamental para el mantenimiento de nuestra homeostasis? ¿Alguien me lo podría contestar? ¿Alguna idea? ¿Por qué razón? O ustedes, por ejemplo, si tuvieran algún familiar o un primito, sobrinito, o en su momento si deciden tener descendencia, si les da temperatura, si les da fiebre y están a 40 grados, dejarían que, es la naturaleza, que siga aumentando de temperatura, no pasa nada. Digo, no me río de ustedes, es la situación nada más, me parece así como... Si estamos hablando del sistema ¿Por qué? circulatorio de la sangre, supongo que si aumenta la temperatura, las hematíes pierden o dejan un poco de funcionar, tanto como la eritrocitos como los leucocitos. Ok, perfecto, es una muy buena observación, buena capacidad de deducción, pero únicamente se verán afectados los eritrocitos o todos los elementos formes que están en circulación sanguínea. ¿Qué pasará con los miocitos? ¿Qué pasará con las neuronas? ¿Qué pasará con los osteocitos? ¿Todos esos no se ven afectados por el aumento de temperatura? Sí, sí se Pregunta ven general. afectados. Efectivamente. Ahora, ¿por qué razón? Digo, porque todos estamos en el mismo organismo, ¿verdad? Todos nuestros tejidos conforman nuestro cuerpo. Digo, eso está ahí, todos de acuerdo. Entonces, cuando aumenta la temperatura, el problema, a ver, pregunta general, ¿cuál dijimos que era el principal componente de la estructura celular? Es una de las biomoléculas que ya conocemos y ahorita lo recapitulamos. A ver, empezando desde lo general. ¿Cuáles son estas? Ojo, les doy una pista. 3 biomoléculas fundamentales que encontramos en nuestros cuerpos. ¿Sí queda claro lo que significa biomolécula? O bueno, compuesto químico que siempre, sí, es más, para dárselas más sencilla, ¿qué es lo que ingerimos y consumimos, comemos todos los días que forma parte de nuestros cuerpos, de nuestros organismos? Carbohidratos, ¿Qué comemos? hidrato de carbono, Exacto, número 1. Exacto, carbohidratos y ¿qué otro dijo? proteínas y lípidos. Efectivamente, así es, estupendo, ahí está, para que lo recapitulemos, nos los acabas de recordar muy bien nuestro estimadísimo Diego. ¿Cuáles son esas tres famosas? Y ojo que estas sí son preguntas, bueno, del siguiente parcial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vamos a entrar más completamente con lo del aparato digestivo y la asimilación, el anabolismo, etcétera, etcétera, pero aquí nada más de manera general. Entonces, estas 3 biomoléculas, es decir, lípidos, así es. Perdón, bueno, empezó con carbohidratos, proteínas y lípidos. Ahora, ustedes, pregunta general, ¿se imaginan si estos compuestos, se ven o no afectados por una alta temperatura? ¿Qué creen ustedes, sí o no y por qué? Si queda clara la pregunta, si sube la temperatura, es más, ahí les va. Si nosotros pusiéramos en un vaso de cristal, o como ustedes, o en un pocillo, en la estufa o en el horno de microondas, y si pusiéramos una revoltura entre azúcar y aceite de cocina y un poco de una salchicha, por decir un ejemplo burdo, todo ahí mezclado, que es parte de lo que consumimos todos los días que requerimos para nuestro organismo y su mantenimiento y su homeostasis. Si ustedes la dejasen, esa combinación, esa mezcla, en la estufa o en el microondas, como ustedes gusten, imagínense el ejercicio, y que se vaya aumentando la temperatura al grado de que llegue hasta el grado de ebullición, que esté hirviendo el agua. ¿Ustedes qué se imaginan que les pase a esas biomoléculas? ¿Se mantendrán estables? ¿Cambiarán de alguna manera? ¿O no pasará absolutamente nada? Lo digo nada más como ejemplo para que lo vayamos relacionando el por qué es tan importantísimo el mantenimiento de una temperatura constante. ¿Qué les pasará a todos esos compuestos?
Sobre todo a la carne. ¿Qué le pasa a la carne si la metemos con alto calor? Es más, ahí les va. La carne asada que hacemos, que de repente digo, espero que hayan desayunado, sino al ratito que vayamos a su receso en 5 minutos. La última y nos vamos para que se vayan y no les dé hambre. Digo, si es que no han consumido nada. Entonces, cuando en el ejemplo, si nosotros aventamos la carne al asador, pues esta empieza a tener ciertas transformaciones. Inclusive yo creo que el color todos estarán de acuerdo de estar rojita, pasa a un tono más marrón, más cafecito, y empieza a encogerse y pues hay ciertas transformaciones. ¿Ustedes por qué creen que se deba a eso? ¿Por qué cambia la carne al meterla a la alta temperatura? Ojo, y les Porque doy se pistas. desnaturaliza. Eso tiene que ver con... Efectivamente, ¿quién se desnaturaliza principalmente con las altas temperaturas? Por favor, Citlali, usted sí lo sabe. Digo, yo sé que todos, pero usted quiere participar para que se vayan a desayunar. No entiendo su pregunta. ¿Cómo que Las quién? proteínas. Sí, usted acaba de comentar. Efectivamente, mire, ya se la respondieron, pero usted nos dijo, se desnaturaliza. ¿Quién se desnaturaliza con las altas temperaturas? Proteínas, efectivamente. Ahí está el ejemplo perfecto. Entonces, al meter la carne al asador, ustedes yo creo que todos hemos observado, si no es que, bueno, después harán el experimento y observarán cómo cambia de constitución y de forma y de todo y de color y de olor la carne al momento de ser procesada o de ser tratada con alta temperatura. Claro, eso no nos va a pasar a nosotros, bueno, a menos que nos metamos en el horno, ¿verdad? Y huela carne asada y así medio rico, pero no, el caso de una temperatura, de que nos está aumentando los grados de nuestra temperatura corporal, no es tan extremo, pero claro que existe una desnaturalización de las proteínas. ¿Y qué dijimos que era el principal componente estructural de las células? Es más, para darles una pista, digo, es que claro, ¿no? Ya porque lo dijimos. Pues sí, las proteínas, ¿por qué? Porque desde los ácidos nucleicos, bueno, desde los nucleótidos o desde el material genético, desde nuestros genes, nuestros codones, adenina, guanina, timina y citosina, desde de estas unidades, por ahí estamos teniendo creo que es una pregunta, un comentario, no lo sé. Creo que alguien levantó la mano o fue un ruido falso y... ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Les juro que escuché un ruido. Perdón, entonces creo que no. Bueno, entonces, rápidamente, ya lo que estábamos diciendo del por qué es importantísimo mantener la temperatura corporal, efectivamente, para evitarnos ese tipo de desnaturalización, sobre todo de nuestras proteínas. ¿Por qué? Porque son el principal componente de todas y cada una de nuestras células, empezando por el citoesqueleto, imagínense nada más. Entonces, si nosotros dejamos que aumente la temperatura, pues esas proteínas ya no van a estar estables. Claro que se van a desnaturalizar y va a ser todo un desorden y totalmente algo nefasto para nuestra homeostasis. Por eso es tan importantísimo entonces el bajar las temperaturas. Claro que es una respuesta natural, pues eso sí es indiscutible. ¿Por qué? Porque el organismo está combatiendo, está haciendo lo posible bioquímicamente hablando para que los invasores pues se debiliten, pero es como un harakiri, o sea, debilitas tu organismo para tratar de hacerle frente al invasor y pues puede llegar a tener a algunos no sobrevive, es selección natural, digo, si no tuviésemos el conocimiento actual, pues trataríamos de mantener frescos a nuestros enfermos, pero pues sería obra de la naturaleza tiene que seguir su curso. Quien tenga la fortaleza sobrevivirá a la fiebre, quien no, pues no sobrevive ni siquiera a la noche, ¿verdad? Pero punto y seguido, entonces por esa razón decimos, nada más aquí explicamos lo de los endotermos y los ectotermos. Nosotros, primero que nada, somos seres que regulamos nuestra propia temperatura corporal. Por lo consiguiente, como la producimos desde el interior, atención, ya conocen y perfectamente dominan este prefijo, endo. ¿Qué quiere decir entonces si combinamos? A ver, ¿qué significa termo? Y no estoy hablando del cilindro que ustedes usan para almacenar líquidos como café, aunque tiene una función semejante porque conserva la temperatura. Lo acabo de decir. ¿Qué significa termo? ¿Quién me lo puede decir, por favor? ¿Temperatura? Es más, el término... Excelente, así es. Por esa razón, ojo, y lo relacionen. Los termos, o sea, los contenedores, los cilindros, donde metemos que agua fría o que si metemos algo caliente, una bebida como el té o como el café, por eso mantienen la temperatura en ese contenedor. Es por eso les decimos termos. Ahora, si combinamos el prefijo endo y termo, ¿qué quiere decir eso? Por favor. Exactamente con el ejemplo del cilindro queda muy bien, pero en organismos, ¿cómo funciona eso? Ustedes, por ejemplo, su cuerpo, ¿por qué decimos que es endotermo? ¿Acaso ustedes absorben
calor del sol. Bueno, de hecho sí, pues, pero no realmente la aprovechamos como en el caso de un reptil. Pero ustedes, por ejemplo, bueno, no sería un buen ejemplo porque pues sí nos pondríamos en el sol si tenemos mucho frío. No, 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 no. En términos sencillos, entonces, ¿por qué decimos que nuestro cuerpo es un endotermo? Y lo dijimos hace un momento, ¿eh? La última y nos Porque vamos ahora regulamos sí. nuestra temperatura interna. Bueno, sí es parte del proceso, exacto, sí la Ajá. regulamos, pero en primer lugar porque nosotros producimos nuestro propio calor. Atención, es decir, nuestra propia temperatura es producida gracias a nuestro metabolismo, a la respiración celular, a la glucólisis, al ciclo de Krebs y a la fosforilación oxidativa y todos esos fenómenos bioquímicos. Por eso, aunque nosotros no nos movamos, estemos aquí sentados en estado sedentario, seguimos manteniendo una temperatura constante. ¿Por qué? Precisamente gracias a nuestro metabolismo, a todas las reacciones que se están llevando a cabo, aún así nosotros no estemos en movimiento. Claro que cuando ya nos desplazamos, pero pues también le estamos metiendo energía al sistema, o sea, perdón, le estamos aumentando la temperatura al sistema. Y más si este ejercicio o este movimiento es vigoroso, extenuante. Claro que necesitamos, pero ahorita lo platicamos eso un poquito más adelante para darle su receso, pero así es, la respuesta es, somos endotermos porque producimos nuestra propia temperatura interna. Así de sencillo. Claro, también nos vemos influenciados por la temperatura exterior, pero en realidad nuestro metabolismo produce su propia temperatura. Por eso nosotros somos considerados como parte de los organismos endotermos. Excelente, estupendo, muy bien. Pues entonces estábamos haciendo nada más la diferenciación entre aquellos organismos que producimos nuestra propia temperatura corporal y aquellos que no la producen y que dependen de la temperatura exterior. Es decir, que si está haciendo frío, por ejemplo, en el caso de lo que estamos apreciando en la parte superior, este sería un gecko, es un reptil. Incluso se puede ver perfectamente bien la diferenciación, el contraste entre la temperatura caliente o corporal más elevada, en este caso, pues es un ser humano, esta es la palma de la mano, que está sujetando este reptil y se ve perfectamente bien el contraste de la diferencia de los tonos. Este es un poco, pues es más fresco, eh, es más frío el cuerpo de este animal en comparación con el del organismo, en este caso del humano. De la misma manera, en la parte inferior vamos a encontrarnos con un Pandinus imperator, o también conocido como el escorpión emperador. ¿Por qué? Porque pues, es el más grande que encontramos de estos arácnidos, quelicerados. Y si se fijan, de la misma manera tiene una temperatura corporal muy fresca, en comparación totalmente con el contraste del ser humano que lo está sujetando, que también se ven un tonos rojizos amarillentos, que tiene y demuestra una temperatura muchísimo más elevada, en contraste y comparación con este artrópodo. Entonces, a estos, así como tenemos endotermos como nosotros, ¿cómo les denominarían a estos organismos que dependen de la temperatura externa? ¿Cómo decimos el prefijo para afuera? Exo. Excelente, muy bien. Nada más que en este caso, en lugar de decir exotermo, bueno, es una sinonimia. De hecho, no es incorrecto mencionar cualquiera de las dos. De hecho, qué buena observación. En este caso, bueno, aquí yo se los escribí como ectotermo, pero también es válido aplicarlo como exotermo. ¿Por qué? Porque toda la temperatura que se encuentra allá afuera del ambiente externo, de todo el entorno donde nos encontremos, en el caso, por ejemplo, de estos organismos, más específicamente en el caso del reptil, claro que también temperaturas extremas, aunque para esto necesitarían encontrar refugio. Por ejemplo, si mencionamos un biotopo, como en el caso de los desiertos, claro que todos estamos de acuerdo que ningún animal se atrevería a salir cuando está en pleno sol, ¿verdad? En su pleno cenit, al mediodía, cuando está dando los rayos solares en su máximo esplendor. Nadie más que las cactáceas, pues son capaces de tolerar y soportar semejante radiación. Entonces, cuando está el ocaso y empieza a disminuir ahora sí la radiación solar y también la temperatura del entorno, es entonces que ahora sí toda la vida se manifiesta en su esplendor en el desierto nocturno. ¿Por qué? Porque las temperaturas ya son más frescas y por lo consiguiente ya pueden aventurarse a salir al exterior sin el temor de quemarse. Pero bueno, eso serían nada más los extremos de que la vida cómo se adapta precisamente a todo este tipo de condiciones. Y nada más recapitulando en nuestro caso, nosotros al producir nuestra propia temperatura corporal, se mantiene constante. Claro, si este se llegase a disminuir o si se llegase a aumentar, por eso presentamos nuestros propios sistemas de autorregulación, es decir, nuestra propia termodinámica. En el caso de los ectotermos, pues estos dependen total y enteramente de toda la temperatura exterior. Si está muy frío, van a estar fríos. Si está muy caliente, pues se tienen que buscar refugio, como en el caso que mencionábamos del desierto.
Ahora, regresando con nosotros, endotermos. Entonces, si llegase a disminuir la temperatura, vamos a suponer que estemos en una noche muy fría o qué tal si está la nieve en el exterior. Claro que primero que nada, pues tendríamos que abrigarnos. ¿Por qué? Porque al momento de arroparnos, lo que estamos haciendo es que la temperatura no se disipe, no se pierda pues sí, difusión superficial por la superficie de nuestro cuerpo. Entonces, como nos estamos cubriendo con objeto, en este caso con una ropa, nos estamos arropando, lo que estamos ocasionando en ese caso es que la temperatura se mantenga en el interior. Y esta, pues, es como, por ejemplo, en el caso, bueno, no sé si es un buen ejemplo, pero los trajes de neopreno son estos que utilizan, por ejemplo, los buzos para poderse sumergir a cierto tipo de profundidad. También podemos exceder ciertos metros. Pero vamos a suponer el caso de unos 50 metros de profundidad, bueno, 20 es un poquito más aceptable. A esa profundidad, pero por supuesto que va a haber mucha agua fría. Y desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo se quiera ver, el agua, como es un medio más denso, absorbe 25 veces más rápido la temperatura corporal. Por esa razón, digo, yo creo que todos hemos visto el superhitazo, si no mal recuerdo, de los 90s, que era, no sé si eran los 90s o los 2000, creo que era el 2000, la película de Titanic, que pues desafortunadamente todos estos pasajeros que no pudieron resguardarse o quedarse a flote con estos navíos, estos botecitos salvavidas, pues estaban en contacto con el agua fría. No duraron ni una hora, desafortunadamente. Digo, pues no es una muerte del todo trágica, ni digo, no la justifico, pues, pero si nosotros nos encontrásemos en esa situación, pues es una muerte muy tranquila, para serles totalmente honesto, porque pues lentamente su temperatura corporal va decayendo y todas sus funciones pues se van ralentizando al grado de que se detienen, se paran totalmente, tienen un infarto y pues ahí quedaron, ¿no? ¿Por qué? Porque la temperatura ya no es compatible con con nuestro metabolismo, con nuestra homeostasis. Entonces, nada más para regresar al término, al dato de que el agua, y fíjense más, el agua congelada, pues el agua fría, imagínense tener témpanos flotantes. Bueno, yo creo que sí les había platicado de Wim Hof, o sea, él es otra cosa, no sé realmente, digo, en teoría todos tenemos la capacidad de cometer las proezas, pues que él tiene la capacidad de hacer. Él inclusive enseña su método, el método de Wim Hof. Digo, por si están interesados, se escribe W-I-M-H-O-F, Wim Hof. Entonces, este personaje, pues, es realmente todo un gurú en cuestión del poder de la mente sobre la materia, en este caso sobre su cuerpo, sobre su fisiología, porque él, sin sufrir hipotermia, tiene la capacidad prácticamente de correr en calzoncillos sobre los témpanos de hielo, meterse a nadar durante 15 minutos. Y unos podrían decir, bueno, pero se mantiene en movimiento, no le hace. O sea, es lo que les digo, 25 veces más rápido el agua absorbe la temperatura corporal que el aire. Entonces, por eso, y lo que iniciábamos desde que estábamos platicando con los trajes de neopreno, la función y la razón del por qué los buzos o los que practiquen este tipo de deporte, pues no es extremo, pero pues de inmersión, de este deporte acuático, ya sea por snorkeling, porque de hecho, bueno, ya que hablemos del aparato respiratorio, es un tema que me gustaría compartirles, el buceo de apnea, pero lo vamos a dejar de reserva en su piñatita del aparato respiratorio, aquí nada más regresando a las temperaturas. El traje de neopreno precisamente está diseñado para que, como se arropa la superficie del cuerpo, el agua se mantenga en el exterior y lo que nosotros, hagan de cuenta que es como una capa de agua que está a nuestra temperatura corporal, más o menos 37 grados. Entonces, al momento de sumergirnos, esa capa de agua que se mantiene a nuestra temperatura nos funciona como un aislante. Entonces, aunque el agua esté a 10 grados, bueno, dependiendo, ¿no? También el tiempo de exposición dependerá muchísimo porque eventualmente nos va a ganar el frío. O sea, va a estar drenando nuestro calor al grado de que se trate de estabilizar los 37 grados de nuestro cuerpo con el medio externo que es el agua fría. Pero para eso nos funge muy bien y para eso es su función del traje de neopreno. Lo que pudiéramos, ojo, nosotros simples mortales, porque si hablamos de Wim Hof, él puede estar toda una semana y no le importa. Y bueno, en teoría le explica cómo lo hace con sus pensamientos y le dije a su cuerpo, no, tú vas a hacer lo que yo diga porque yo soy la mente que controla los tejidos. Vamos bueno, insisto, si quieren revisarlo, es un caso excepcional, realmente impresionante. Nada en los témpanos de hielo y no le pasa nada. O sea, ni siquiera sufre de hipotermia, no sufre de necrosis por las bajas temperaturas en sus tejidos.
Y como si nada sale, se espabila, se limpia su cabello y sigue corriendo en el hielo. O sea, por eso el seudónimo que le aplican del Iceman. O sea, bueno, es realmente impresionante, sí se lo recomiendo. Pero bueno, regresando a nosotros los normales, entrecomillado, utilizamos nuestras herramientas pues para mantener una temperatura constante. Ojo, hablando de cuando nos estamos realizando inmersiones en aguas heladas o relativamente heladas, ¿no? Nos ha tocado de repente que cuando vamos a la playa, sobre todo en época de verano, porque ahí es a la inversa, afuera hace calor, en el agua mar, en la playa, en el agua marina está fría. Pero cuando es invierno, afuera hace frío, pero adentro está tibio. Sí, sí, es curioso ese fenómeno. El caso es, cuando nosotros tenemos puesto nuestro traje de neopreno, insisto, al momento de sumergirnos, entra el agua y la que está en contacto directo con nuestro cuerpo se calienta. ¿Por qué? Precisamente pues por la temperatura corporal. Y eso nos funciona como una capa aislante de agua que nos permite permanecer más tiempo sumergidos sin el riesgo de sufrir algún tipo de hipotermia. ¿Por qué? Porque esa misma agua es una capa, hagan de cuenta que es como nuestro ropaje en el aire, pero pues en el agua es eso, ¿no? Esa capa de agua que se calienta a sí misma por nuestra temperatura corporal. Entonces, nada más recapitulando, en el caso de lo del accidente con lo del Titanic, pues bueno, estas personas probablemente en cuestión de a lo mucho un par de horas pudieron haber resistido, sí se mantenía en movimiento, pero al final de cuentas el agua helada pues terminó drenando, quitándoles el calor corporal al grado de que se durmieron, realmente te da sueño porque pues te vuelves aletargado, te vuelves lento, es más, es exactamente lo que pasa, como claro, no te vas a hundir, eso todos lo criticábamos, ¿no? De que, ay, o sea, ya ven que, digo, yo creo que sí lo han visto, que estaba agarrando a Rose, este personaje, el Jack, de la película de Titanic, y que de repente la Rose estaba flotando pues en un pedazo de madera, creo que era una puerta, una cosa así. Eso sí es más creíble, pues sí es cierto, se mantuvo en el aire no sumergida, por lo consiguiente es más probable que haya resistido más su temperatura corporal. Pero cuando se quitó ya el cadáver se escucha feo, pues, pero el cuerpo, bueno, sin vida, de su querido amante, bueno, de su pareja, pues, amorosa, sentimental, al momento de aventarlo al mar, se hunde, o sea, y dices, o sea, claro que por supuesto que eso jamás hubiera pasado. Lo que hubiese sucedido realmente es que el cuerpo se hubiese mantenido flotando. Tieso, pues sí, pero ahí estaría flotando, ¿no? Pero bueno, el caso es punto y aparte. Gracias a nuestro metabolismo y a nuestra fisiología, nosotros somos considerados endotermos por la característica de que producimos nuestra propia temperatura corporal. Es decir, esta se mantiene constante. Ahora, ¿qué tiene que ver la sangre? Ahora sí entramos directamente con esta, porque por ahí estábamos mencionando que el sudor y que si no sé qué. Efectivamente, la sangre, como se tiene que mantener en movimiento y está conectando todos los tejidos, funciona de dos formas también, como un termorregulador. ¿En qué sentido? Si hace mucho calor, nos ponemos rojitos en la superficie de nuestro cuerpo. ¿Por qué razón? Porque entonces hay una mayor irrigación en la superficie de nuestra piel. ¿Por qué? Porque obviamente el organismo al momento de sudar para mantener la temperatura, al evaporarse ese sudor, es decir, esa agua, absorbe calor y se mantiene fresco, se mantiene constante en una temperatura baja, o no, por lo menos que no siga aumentando para que pueda llegar a niveles peligrosos. Entonces, aprovechando ese fenómeno termodinámico de la evaporación del sudor para que absorba calor, pues, ¿qué hace la sangre? Se irriga, se vuelve más importante su irrigación en por eso las caritas se nos ponen rojitas, toda la superficie de nuestra piel también, bueno, sobre todo cuando no tenemos tanta pigmentación, podemos apreciar que nos ponemos un poquito más rositas. ¿Por qué razón? O bueno, no rositas, más bien más pigmentados debido a que nuestra irrigación sanguínea está llegando a la superficie de nuestra piel. ¿Por qué? Porque quiere aprovechar el fenómeno de la evaporación del sudor para que ahora sí, toda esa sangre se refresque y regrese de nueva cuenta, ya dependiendo de las circulaciones que estemos hablando, en este caso obviamente es la circulación sistémica. Entonces la irrigación se vuelve más importante en la superficie corporal para aprovechar el fenómeno termodinámico de cuando se evapora el sudor, se refresque la sangre y esta continúe para una temperatura constante que no siga aumentando. Ahora, ¿qué pasa a lo contrario? Yo creo que todos hemos visto cuando empezamos a titiritar, o sea, es el verbo de cuando estamos temblorina o que estamos temblando porque tenemos frío, lo que sucede es totalmente lo contrario. Por eso surge la necrosis en el caso de nuestras extremidades. Por ejemplo, los alpinistas o las personas que les gusta la espeleología y que les gusta de repente subirse a las cumbres más altas,
El problema con eso es, bueno, sobre todo por la cantidad del oxígeno que pues es inferior comparándolo con el nivel del mar. Pero para dejar físico-química por un lado, en el caso de la temperatura, cuando nos exponemos durante mucho tiempo, de forma prolongada, a las bajas temperaturas, lo que hace nuestra sangre es contraerse, o sea, me refiero a que se dirige más principalmente al centro. ¿Por qué razón? Es lo que les digo, cuando nos arropamos, lo que estamos haciendo es exactamente mantener la temperatura en el interior, es decir, que nuestro cuerpo se mantenga calientito. Precisamente nuestra sangre, cuando está mucho frío en el exterior, en lugar de irrigar toda la superficie corporal para que no se disipe nuestro calor, se mantiene en los órganos vitales, en todo el centro, sacrificando, si es necesario, las extremidades, todo nuestro sistema pendicular, tanto nuestros brazos como nuestras piernas, empezando por los dedos, ojo por ahí. Por eso, yo creo que han visto todos historias de alpinistas que no tienen 3 dedos o les falta un dedo, el pulgar o lo que sea, porque precisamente la irrigación sanguínea al cuerpo dice, ¿sabes qué? Pues ya estamos en este problema, vamos a tratar de sobrevivir lo máximo posible, vamos a sacrificar las extremidades de ser necesario, vamos a empezar por los dedos, inclusive no solo de nuestras manos, sino también empieza por los pies. Por eso les faltan deditos en las manos o en los pies, precisamente por el fenómeno de la necrosis, por las bajas temperaturas prolongadas, o sea, que son crónicas por mucho tiempo. Que de repente que si se quedan encerrados o que si les pasa cualquier accidente y que desafortunadamente pasan días en el frío, pues la sangre hace su función y dice, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a únicamente mantener calientitos los órganos vitales, sobre todo el encéfalo, y nuestras extremidades, pues, a ver si sobreviven, pero es más importante mantener todo lo central, no lo nuclear, lo del interior. Entonces, por eso la irrigación empieza a ser menos importante en los extremos. ¿Por qué? Porque lo que se quiere, lo que se pretende evitar es la disipación de calor. Exactamente como nos arropamos, pues la sangre también se mete al centro. ¿Para qué? Para que se mantenga la temperatura y no se esté perdiendo. Todo lo contrario, cuando está haciendo mucho calor, entonces ahora sí se va a todas las extremidades, empieza a irrigar toda la superficie de la piel para aprovechar que cuando la piel esté secretando el sudor gracias a las glándulas sudoríparas y ésta se esté evaporando por el mismo calor, esté absorbiendo ese exceso de temperatura y por lo consiguiente se mantengan las condiciones estables con una temperatura constante. Hasta aquí me explico entonces qué sucede cuando aumenta la temperatura en el exterior, cómo reacciona nuestra sangre o en este caso, lo que hace su función para la termorregulación y todo lo contrario, cuando esta disminuye en niveles peligrosos, que esté muy frío, ¿qué hace el cuerpo para mantener la temperatura del centro? ¿Sí queda claro cómo lo dije? ¿Sí hay alguna duda? Sí, quedó claro. Porque nos tiene... Excelente, perfecto, muy bien, me da muchísimo gusto. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo que decíamos de los famosísimos, que de hecho aquí viene parte de su tarea. Los elementos formes. Hasta aquí ya sabemos, a ver, pregunta general aquí para todos. Esto, pues obviamente, bueno, es una representación de un vialecito de una muestra de sangre. Ya pasó por la centrifugación, ya se separaron las fases. Primero que nada, ¿cómo se llama la fase que se encuentra, que estamos señalando aquí de esta muestra de sangre? La fase, no el componente. ¿Sí me explico con la pregunta? Sí se explica, Eso que estamos pero viendo no sé. en... Ok, no se preocupen, ahí les va, porque esto, digo, estamos representando la sangre, claro, pues, pero si fuese otra cosa, no sé, una muestra de algún licuado, por ejemplo, que por ahí nos manden aquí, hay que analizar esto. Primero los van a separar mecánicamente o físicamente, digo, es lo mismo, ¿por qué? Porque gracias a la fuerza centrífuga, lo que sea más pesado se va a sedimentar, se va a ir al fondo. Y lo que esté más livianito, pues va a quedar ahí en medio y lo que no pese prácticamente nada, pues es lo que va a quedar en la parte superior. Eso es la parte superior. Esto es a lo que le llamamos el sobrenadante, porque está por encima, por sobre de todo lo demás. ¿Por qué? Porque es lo más ligero, es lo que presenta menos constitución pesada, si lo quieren ver así, o donde no hay células para enfocarnos a la sangre. Todo lo que no tiene células y que es solamente, a ver, entonces, si este es el sobrenadante de una muestra de sangre y representa la mayoría de su constitución, ¿qué es esto que estamos señalando? Pregunta general. Plasma. Plasma. Efectivamente, así es, ya nos queda muy claro, el famosísimo plasma sanguíneo. Otra vez, pregunta general, ¿y de qué está constituido? Es más, ¿qué es el plasma? ¿Qué es el plasma sanguíneo?
Y sí lo saben. Y lo hemos estado Claro. platicando. Exactamente. Bueno, aquí apareció primero. Es el mayor constituyente de lo que nosotros denominamos como sangre. Más o menos, poquito más de la mitad, eso sí. ¿Por qué? Porque tiene diluido todo, incluido pues, los elementos formes y todas las sustancias que se encuentran en movimiento, en transporte del endotelio. Más o menos representa el 55% de lo que llamamos sangre. Ahí está, es lo que me decían, así es agua. Al final de cuentas, lo que nosotros ingerimos, que en bebidas de té, que si café, que si refrescos, que si agua natural, es lo más recomendable en todos los casos. Esta se absorbe y ¿a dónde se va? Dependiendo, digo, se puede eliminar precisamente por la orina cuando ya es un exceso de líquido que no necesitamos, o lo que se repone, ¿a dónde se dirige? Al plasma sanguíneo. ¿Por qué? Porque a partir de allí va a derivar los otros dos líquidos. Ojo, porque en el examen algunos me pusieron que la orina y la saliva y el sudor. O sea, no. Porque la pregunta era, ¿cuáles son los líquidos fundamentales vitales para el mantenimiento de la homeostasis? Esos son derivados. O sea, yo no digo que no venga del plasma, pues sí, cuando se filtra, cuando se están realizando las funciones y todo esto, pues sí, también nos va a producir saliva, nos va a producir sudor y hasta la orina. Pero, como lo hemos establecido, los tres líquidos fundamentales para el mantenimiento de la homeostasis en el organismo, número 1 es la sangre. Número 2, lo que se filtra de la sangre del endotelio es esto, plasma sanguíneo que se dirige a los tejidos. Eso es lo que denominamos como linfa. Y el tercero también es un derivado del plasma sanguíneo, que es el que se origina gracias a los ventrículos en nuestro encéfalo, de los ependimocitos. A ver, recapitulando, ¿cómo se llaman esas estructuras que se encuentran en los ventrículos que están filtrando y produciendo el líquido cefalorraquídeo? ¿Se acuerdan? Empieza con la consonante P y la siguiente letra, perdón, la siguiente palabra es C. ¿Ependimocitos? Eso es exacto. Bueno, son las células integrando estos conformados que se encuentran en los ventrículos. Pero ahí les va la primera palabra. Se llaman plexos, ¿qué? Y la siguiente empieza con la consonante efectiva. Exacto. Para que no se nos olvide, bueno, yo lo relaciono así, tal vez les funcione, como una corona. Las coronas que nos ponemos sobre nuestras cabezas, donde está el encéfalo, donde se encuentran los ventrículos, precisamente en la fabricación de líquido cefalorraquídeo. Plexo son manojos, son conjunto de cosas. Como están ahí en manojitos, los ependimocitos, por eso les decimos plexos, como están aquí arriba, bueno, así es mi analogía, ¿no? Digo, si les puede funcionar. Plexos como la corona, coroideos. Y de allí es este tejido de recubrimiento es de hecho un ejemplo de un epitelio simple, los ependimocitos. Entonces los plexos coroideos están sacando del plasma sanguíneo para la elaboración de líquido cefalorraquídeo. Es por esa razón que no es ni saliva, ni orina, ni sudor, ni nada de esos. Es la sangre, linfa y líquido cefalorraquídeo para el mantenimiento de la homeostasis, ya que si hablamos de secundarios, que para el mantenimiento de la temperatura, la excreción de sustancias de desecho, pues sí, ya estaríamos hablando de orinas y sudores y todo esto, ¿no? O para la facilitación de la deglución de los alimentos, pues la saliva. Pero los principales, y de ahí se derivan todos los demás, es sangre primero que nada, y los otros dos, linfa y líquido cefalorraquídeo. Punto y aparte, esto es el mayor constituyente. Pues bueno, desafortunadamente se me presentó una desconexión, se me fue la luz. Y bueno, pues aquí fue todo un cohete para poder restablecer la conexión. Pero bueno, yo creo que esos compañeritos, desafortunadamente tampoco pude comentárselos ni avisarles. Apenas estaba a punto de escribirles el mensaje por Classroom. Pero dije, pues ya faltan 10. La verdad es que no, honestamente no creí que hubiese alguien conectado y qué bueno, me da gusto que ustedes se quedaron hasta el final. Pues bueno, pues desafortunadamente yo creo que le vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Nos quedábamos precisamente comentando lo de la composición de nuestra sangre, pero pues bueno, mañana no nos vemos, pero el sábado sí. Como al comienzo de la clase que habíamos aclarado, pues entonces los veo para ya dejarlos ir. Digo, desafortunadamente, pues ya es lo que les digo, pasa. Es muy raro, al menos, bueno, un servidor procura que este tipo de circunstancias, pues evitarlas en la medida de lo posible, pero cuando se nos desconecta la luz, ahí no hay nada que podamos hacer al respecto. Entonces, pues si les parece, lo dejamos hasta aquí, hoy jueves 18 de marzo, y los veré entonces el próximo sábado para la revisión de su respectiva tarea.
Entonces, pues muchísimas gracias a todos y a todas por su participación, su asistencia, y los veo el próximo sábado. ¿Sale? Adiós, profe, gracias. Gracias, profe. Que estén muy bien. Gracias, profe, bye. Hasta el sábado. Adiós, que esté bien, Bye. bye.